Para creer, así que en un ratito nos vamos a meter en eso también. Saludamos a nuestro primer entrevistado del día de hoy en el marco de las elecciones del 26 de octubre, el otro domingo. Es candidato, se llama Gustavo López, abogado, colega, periodista, fue vicepresidente del ENACOM, del Ente Nacional de Comunicación. Y gran jugador de fútbol, gran defensor. ¿En serio? Ahora le vamos a preguntar. Titular de Forja, del partido Forja, y además candidato de Proyecto Sur en la lista que encabeza Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Hola Gustavo, Pablo Caruso, Néstor Restivo y Luis Pablo Giniger, saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a vos y a todo el equipo. Así que sos, no solamente sos futbolero, sino que además sos muy buen jugador. Bueno, Néstor dirá eso. ¿Cómo sabes? Hicimos una dupla importante en algún momento. Sí. ¿Jugaron en el mismo equipo? En el que vos conocés. Jugamos fútbol 5 con unos amigos. Mirá vos. Años. Gustavo ahora se ha aprendido Caruso, gran jugador también, ¿eh? Bueno. No nos cruzamos porque debe haber sido en otro tiempo. En otras épocas. Lo que pasa es que, a mí se me fue pasando el reloj, me parece. No es cierto. Pero espera, ¿de qué jugás? No, cuando arranqué jugaba de puntero derecho, de número 7. Como hincha independiente me gustaba mucho Bernau. Cancha de 11 hablamos. Cancha de 11. Y después con el tiempo, un poco, a veces atrás, a veces adelante, pero, viste, en la cancha de 5 uno es polifuncional. Sí, eso es con cierto. Restivo hacíamos una buena dupla. Muy bien, puntero derecho ya da cuenta también de la pertenencia generacional, digamos, ¿no? Exactamente, no existe más el wing derecho o el puntero derecho. ¿Te acordás? Centrojá, fullback, ¿no? Bueno, lindas denominaciones. Bueno, Gustavo, a ver, ayúdanos un poco. Han pasado tantas cosas en muy poco tiempo desde que se formalizó la campaña para las elecciones legislativas. Pasó de todo, pero pasan cosas que además inciden en la campaña. Es decir, no es lo mismo hacer una campaña sencillamente con una crisis del modelo económico y hasta te diría político del gobierno de Javier Milei, que hacerlo en ese contexto sumado a el vínculo que está estableciendo, que está construyendo Milei con el presidente Donald Trump. Tampoco es igual hacerlo si al candidato en la provincia de Buenos Aires, al primer candidato, lo tienen que bajar porque está sospechado de ser financiado por un narco. ¿Cómo enfocás la campaña hoy? No sé qué va a pasar entre hoy y mañana y la semana que venga, pero ¿cómo enfocás la campaña hoy para las elecciones del 26? A ver, nosotros con Ricardo Alfonsín arrancamos hace un poco más de un año a recorrer la provincia. Y lo que pasaba hace un tiempo, yo te diría hasta la elección del 7 de septiembre, durante todo el periodo anterior, que abarcó desde agosto del año pasado, nosotros tímidamente le preguntábamos a la gente si estaba mejor o peor. Le preguntamos si había votado a Milei, si lo volvería a votar, y lo que notábamos era que todo el mundo te decía que estaba peor, que algunos lo iban a volver a votar, pero muchos otros no, y que nadie acumulaba. Digo, esta era la sensación hasta agosto de este año, ¿sí? Y todo el mundo estaba disconforme, defraudado con la política en general. Yo creo que todo esto se aceleró en el mes de agosto y en septiembre fue contundente el resultado de las urnas. Y lo que pasó después de septiembre, lo que nos ha pasado en las últimas 3 semanas, estuvimos en 5 de las 8 secciones electorales, recorrido el interior profundo, es que a todos les pasa lo mismo. Hay un parate brutal de la economía, hay un enojo con el gobierno de Milei mucho más pronunciado en el último mes y medio de lo que se veía antes. Todos te reclaman lo mismo. Vamos a sindicatos, vamos a centros de jubilados, vamos a asociación de comerciantes, no importa si es en Pergamino, en Chascomús, en Tandil, donde sea, te dicen, no hay ventas, estamos en crisis, los productores no producen porque los comerciantes no le compran, los comerciantes no compran porque la gente no les compra a ellos, está todo parado y la gente dice, yo no llego a fin de mes, yo llego al día 20, yo llego al día 15, y los jubilados llegan a lo que pueden, a donde pueden. Y me parece que un par de episodios muy fuertes de corrupción han golpeado mucho más, han puesto en el tapete la indignación que hasta este momento no se veía, porque yo veía más desgano que indignación.
El caso de Landis, el caso de Karina Milei y la denuncia sobre el supuesto cobro de coimas del 3%, y por supuesto lo del primer candidato a diputado nacional de la Libertad Avanza, Sí. Financiado por el narcotráfico, lo de Esper, me parece que bueno, que ha hecho que la gente se indigne mucho. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es eso, hay una indignación, hay que hacer un proceso de acumulación, no es fácil, no aparece un liderazgo único, y nosotros tratamos de explicar, bueno, miren, es una elección legislativa, se vota a favor del gobierno o en contra del gobierno. Nosotros estamos en contra. Digo, no somos los únicos, hay alguna otra fuerza también que está en contra del gobierno. Y los que están a favor no es solo la Libertad Avanza, porque también hay otras fuerzas que ahora aparecen como opositoras, pero que le han votado todo. Bueno, lo que decimos es, para frenar a Milei hay que meter más diputados de la oposición. Y el discurso permea, el discurso se escucha, hay diálogo, y la gente está buscando alternativas. Me parece que es eso, porque hay un desgaste y un cansancio muy grande. Gustavo, antes de ir a la tanda, después vino la nota, decíamos, hay declaraciones de gobernadores que pertenecen a Provincias Unidas que básicamente le están haciendo la campaña a quienes se oponen en términos de modelo al gobierno. Un poco lo que decís vos, hoy Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, y también Yarlora, el gobernador de la provincia de Córdoba, dijeron que estaban de acuerdo con las reformas estructurales que proponía Milei, con alguna salvedad que tenía que ser vinculante lo que decían las legislaturas provinciales, etcétera, etcétera, pero básicamente hoy Caputo, el mensaje a Coloquio de Ideas fue clarísimo, el mensaje empresario, ¿no? Reforma laboral, se viene una reforma tributaria y una reforma previsional. Ahí aparecen, me parece un poco lo que vos decís, ¿a eso te referís? Ahí aparecen nuestras diferencias. A ver, reforma tributaria. ¿Qué reforma tributaria? Sí, yo cambiaría el RIGI, el cual lo escribió el gobierno, para que no solo paguen un poco más, sino que también esté relacionado con el entramado productivo, la obligación del compra nacional. Sí, repondríamos con Ricardo Alfonsín el impuesto al 5% más alto de la población, que es bienes personales. Sí quitaríamos el IVA a los productos de la canasta básica, sí quitaríamos las retenciones al pequeño productor, pero no al grande y al mediano, que hay que segmentarlas con valor distinto. Sí aumentaría a los jubilados, y la reforma laboral nunca sería en desmedro de los derechos de los trabajadores. A ver, la diferencia que nosotros tenemos con Provincias Unidas es que ellos son, para nosotros, el plan B del establishment. Digo, si le va muy mal a Milei, y esto significa que le va muy mal a Macri también, porque quiere aparecer como el salvador del gobierno, si derrapan, si se van a la banquina, el plan B del establishment de seguir con este mismo modelo es Provincias Unidas. ¿Y qué es seguir con el mismo modelo? No cambiarlo, no pensar en un modelo productivo que recaude más, que genere trabajo, que la gente tenga plata en el bolsillo, sino cómo seguimos ajustando, porque este es un círculo vicioso. Digo, lo que se prevé para el cortísimo plazo es menor recaudación por menor actividad económica, entonces van a pensar de dónde recortan. ¿Qué van a querer? Que las empresas paguen menos impuestos y que los trabajadores tengan menos derecho y cobren menos salario. Y la rentabilidad, la empresa la quiere sacar de ahí en lugar de sacarla de la producción. Bueno, Proyecto Sur, con Ricardo Alfonsín en la cabeza, se opone a eso. ¿Qué tal, Gustavo? Luis Pablo te saluda. ¿Qué tal? Quiero preguntarte por la lista, ¿no? Por la decisión de presentarse como Proyecto Sur, como espacio propio. Entiendo que hay distintos sectores políticos integrándolo, pero es algo que han decidido varias fuerzas en esta elección. Quiero decir, hay varios sectores políticos que decidieron presentar lista propia a diputados cuando hasta la elección anterior o incluso en otros distritos participan dentro de Fuerza Patria. ¿Qué lectura tenemos que hacer de esto? ¿Por qué está pasando? Sí. ¿Si es un llamado de atención a Fuerza Patria o existe la intención de conformar algo nuevo? No, en nuestro caso vamos como Fuerza Patria en Tierra del Fuego. Digo, ahí gobernamos, Forja gobierna, Tierra del Fuego. Vamos como Fuerza Patria en la ciudad de Buenos Aires, vamos como Fuerza Patria en Jujuy. A nosotros nos parecía, digo, esto lo venimos hablando incluso con Kicillof y con sectores del peronismo,
A nosotros nos parece que hay que pensar en el 2027 en conformar un gran frente que exceda al peronismo, porque necesitamos excederlo, necesitamos agrandarlo. Y que hay una vacancia que en la provincia de Buenos Aires no se expresa y que muchas veces el voto termina yendo para la derecha, que es ese voto alfonsinista, progresista, socialista, independiente progresista, socialdemócrata, como lo quieras llamar, que a veces no se siente identificado con el peronismo, a veces sí, digo, ha pasado en la elección del 2011, a veces no, y que me parece que lo podemos representar, porque es una elección legislativa, no es una elección ejecutiva, no elegimos ni gobernador ni presidente, que eso sería otra historia. Y me parece que podemos ayudar a conformar un espacio donde, fíjate vos, el radicalismo formalmente no compite. Hoy muchos comités de distrito dieron libertad de acción. El único candidato de origen radical que encabeza una lista es Alfonsín, apellido ilustre, que renunció al radicalismo. Y después van repartidos en distintas listas, todas hacia la derecha, del centro hacia la derecha. Bueno, si no conformáramos esta lista, aquel que tiene un pensamiento progre, pero que no quiere votar la opción de Fuerza Patria en una legislativa, ¿a quién vota? A gente que después va a levantar la mano con Milei. Claro, se van a hacer los distraídos. Bueno, esa es la alternativa que estamos generando. Obviamente cuando la pensamos fue antes del 7 de septiembre. Hoy sabemos que hay una polarización mayor, pero nosotros estamos compitiendo por ese tercer lugar, con Fuerza Patria, con Potencia, que vuelvo a repetir, terminan votando con Milei. Está claro, pero insisto un poquito con la pregunta, porque uno podría pensar, o me hago cargo, yo mismo podría pensar, que hay en todo caso una mirada en la construcción de Fuerza Patria muy volcada hacia el peronismo, teniendo en cuenta que está integrada por distintos sectores que son los que vos acabás de describir y no necesariamente provienen del peronismo. Entonces, no hay en la visualización del votante en Fuerza Patria una opción alternativa al peronismo tradicional. Es cierto, en la provincia de Buenos Aires pasó eso, y el único no peronista de los 15 primeros de la lista, que es Sergio Palazzo, no está ahí por radical, sino por secretario general de un gremio. Entonces, bueno, nos parece que faltaba esto. Digo, porque hay que darle representatividad y oportunidad. Te puedo asegurar, mira, Alfonsín es una persona, por supuesto, muy conocida por el apellido, por el padre, porque fue candidato a presidente, porque fue candidato a gobernador, fue el último candidato a presidente del radicalismo en el 2011. En todas las recorridas la gente se acerca, lo ve, se saca fotos, no sabía que era candidato. Pero esa gente no tiene por qué terminar votando a alguien que después le va a votar en contra de sus intereses. Bueno, queremos recrear ese espacio que hoy está vacante y que a veces no lo expresa, en este caso Fuerza Patria. A lo mejor lo expresa en otros distritos por la composición de las listas, pero en la provincia de Buenos Aires, bueno, por distintos motivos se abroquelaron hacia adentro. Bueno, es una fuerza opositora, Fuerza Patria, sí, nosotros también. Bueno, somos una alternativa en este campo nacional y popular. Así lo pensamos, siempre pensando que en el 2027 hay que conformar no solo un frente político, sino social, económico, digo, con la producción, con el trabajo, porque la tarea que se viene es muy brava. Estamos charlando con Gustavo López, es candidato a diputado nacional por Proyecto Sur, primer candidato Ricardo Alfonsín en la provincia de Buenos Aires. Déjame preguntarte, Gustavo, le voy a dar una introducción a la pregunta, porque yo entiendo y se viene repitiendo bastante que es una elección legislativa, es decir, que no implica una construcción de alternativa ejecutiva y que por eso el lema es el límite a Milei. Pero ayer pasó algo interesante en la entrevista que Eduardo Feynman le hace a Javier Milei. Feynman le dice, che, hay 80% de gente que no llega a fin de mes. Y Milei dice, bueno, a ver, no te gusta esto, no te gusta lo otro, a ver, decime qué hacer. Y ahí aparece un vacío de alternativa, ¿no? Feynman no quiere llenar porque le dice, bueno, yo soy el economista, ni siquiera soy el candidato. ¿Vos sos el presidente? Bueno. Pero entonces yo quiero preguntarte propositivamente, y te quiero preguntar por dos temas que me parece que van a ser determinantes en el tiempo que venga.
Uno tiene que ver con la deuda, y no solamente con la deuda externa. Hoy, cuando la palabra deuda recorre, por supuesto, el espinel del vínculo externo de la Argentina, pero también las deudas intrafamiliares son la noticia, ¿no? Lo que está ocurriendo. Entonces, te quiero preguntar por la deuda. ¿Qué haría Proyecto Sur con la deuda? ¿O qué propuesta tiene respecto de, o qué pensás respecto de qué hacer con la deuda externa? ¿Se desconoce, no se desconoce? ¿Se trata como legítima? Sí. Primer tema. Sí. Mira, con Ricardo lo hemos hablado mucho, con Ricardo Alfonsín. La deuda es impagable en estos términos. Y hay que encarar un proceso de renegociación como se encaró en el 2003, que terminó en una primera etapa, en el 2005, con la negociación de Kirchner, y la segunda, no recuerdo si fue en el 2010, con la negociación de un... Digo, es impagable en estos términos y no se puede pagar con el sacrificio y la condena por décadas a millones de argentinos. O sea, sumarían a ese consenso, porque va a haber que conseguir un consenso muy importante para esa vía. Exactamente. Digo, así no se puede pagar y hay que generar ese consenso. Por eso es tan importante en esta primera etapa tener más diputados y más senadores de la oposición y, por supuesto, conformar un gran frente en el 2027 que se siente como país soberano a decir esto así no. Bien, porque se elige la mitad de la Cámara que va a tener 2 años de Milei, pero que va a tener 2 años del siguiente gobierno, ¿no? Donde va a haber que resolver un montón de cuestiones. Exactamente. Y el segundo tema, Gustavo, Cristina presa. Yo creo que eso va a ser determinante en la discusión de lo que viene. A mi juicio, Cristina es presa política. Pero quiero saber qué pensás sobre eso y eventualmente qué crees que hay que hacer. Bueno, creo que Cristina es presa política, que se ha cometido una arbitrariedad brutal en la sentencia, y esa arbitrariedad brutal está no solo en todo el procedimiento, sino cuando la Corte rechaza abrir el recurso extraordinario. Claro. Si hay algo que iba a mostrar, yo no quiero andar con tecnicismos, digo, después de la reforma de la Constitución de 1994, el presidente de la Nación es el responsable político de la administración, pero el jefe de la administración es el jefe de gabinete, no es el presidente de la Nación. Uh-huh. Entonces es la primera vez que condenan a un presidente por algo que el jefe es el jefe de gabinete y no hay ningún jefe de gabinete ni procesado ni condenado. Se corta la cadena, se saltea y condenan al de arriba como si hubiera firmado un papel. Pero la arbitrariedad, a ver, no hay, la persecución política, el lawfare, lo hemos conocido en toda América Latina a partir de el debilitamiento de los gobiernos populares. Por supuesto que el otro punto que nosotros tenemos que tratar es el juicio político a la Corte en el año 2027, cuando se tengan las mayorías necesarias. Uh-huh. La Corte, además, por el solo hecho de haberle tomado juramento a García Mansilla, que fue puesto por decreto, los inhabilita para seguir siendo jueces de la Corte, porque violaron la Constitución, uno de los preceptos, más objetivo que eso no hay. Uno podría decir, miran para otro lado con el DNU 70, pero eso es una barbaridad. Lo que hicieron fue una barbaridad. O sea, construirían sumarían al consenso para un juicio político a la Corte y también para una revisión de la pena de Cristina, para un indulto, ¿para qué? Sí, a ver, si yo fuera presidente de la Nación, ni consulto, primero indulto y después, obviamente, si hay una nueva composición del Poder Judicial, el Poder Judicial tiene facultades. Vos como Ejecutivo lo único que podés hacer es indultar. Uh-huh. Como Legislativo podés declarar una amnistía. Ahora, el Poder Judicial sabemos que está absolutamente contaminado por los intereses del Poder Económico, y el Poder Económico, si algo quiso, fue Cristina presa. Este es un dato de la realidad. Un dato de la realidad para el análisis nuestro. Claro. Entonces, Hoy no tenemos esa herramienta, habrá que construirla. Esta es una opinión, esto para nosotros queda claro. Ahora, también queda claro que hay que ir construyendo esos consensos, que hay que ir construyendo esa mayoría, y que además no se puede dejar fuera a una porción importante de la población que a lo mejor
no comulga con un partido, pero acá necesitas algo que va más allá de un partido político. Digo, hicimos la transición de la dictadura a la democracia con los partidos políticos. Bueno, nosotros necesitamos hacer esta segunda transición de una democracia plena, con división de poderes, pero salir del subdesarrollo para empezar a desarrollar también con un gran acuerdo político. Bien. Bueno, mientras tanto, tengamos más diputados de la oposición y más senadores de la oposición. Nosotros somos un proyecto humilde donde hay radicales, peronistas, como el proyecto son peronistas, la segunda candidata Martina Casense fue diputada peronista, donde está Forja, donde está un sector importante del socialismo también de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esa es nuestra idea para esta elección de dentro de 10 días apenas. Gustavo, un abrazo grande, como siempre. No, a ustedes, un abrazo. Que esté muy bien. Gustavo López, es candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Proyecto Sur, que es el espacio político al que se suma Forja, que es su partido, junto con Ricardo Alfonsín y otros espacios, como recién lo decía. Bueno, en esta explicación de que al ser una legislativa, en algunos distritos donde evalúan que para ellos es positivo ir por afuera de Fuerza Patria, pero en otros distritos van con Fuerza Patria, tratando de sumar diputados y diputadas que se opongan al modelo del es gobierno. interesante y desde distintas perspectivas. Él decía, bueno, hay algunos no peronistas que no acompañan a Fuerza Patria, pero sí pueden acompañar una fuerza que se presente como progresista, y después, en caso de entrar el diputado termina jugando o acompañando los distintos proyectos que bueno, en un mismo sentido de proyecto de país se jueguen, ¿no? 5 y 5. En AM530 pasa